Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y debate. Yo soy Analia Chaide, mi compañera. Claudia Bulacio y somos alumnas del profesorado universitario de la Universidad Nacional del Nordeste. Corte 2025, pertenecemos a la Comisión 18 e integramos el grupo número 6 de estudio. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que nos interpela como futuras docentes y como ciudadanas digitales. La influencia de las TIC en el aula, su importancia, su uso y el gran interrogante actual. ¿Qué hacemos como docentes con la inteligencia artificial? Sí, todo esto lo vamos a abordar desde la asignatura Educación 2.0, que es una materia que nos impulsa a mirar críticamente el presente y el futuro de la educación en un mundo cada vez más digital. Bueno, nosotros nos gustaría empezar por una publicación que nos pareció muy interesante y muy reveladora de María del Pilar Púa del año 2004, titulada Investigación de las TIC en Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Sí, en este texto su autora propone una mirada histórica, ¿no? De sobre cómo incorporar o cómo se incorporaron las TI en la educación a lo largo del tiempo. Ella plantea que se inició este proceso en los años 50 con la llegada de los medios audiovisuales, quienes dieron origen a lo que se denominó tecnología educativa. Sí, sí, y luego en la década del 60, con la llegada de la radio y la TV a las masas, esto tuvo un fuerte impacto en la enseñanza, permitiendo que el conocimiento circulara más allá de las aulas tradicionales. Sí, Analía, viste que en los años 70 también aparece la informática educativa, con los primeros intentos de enseñanza asistida por computadoras. Ya en la década del 80 se habló de integración de las tecnologías en las escuelas, pero también surgieron críticas que tienen que ver con el acceso desigual a esos recursos. Sí, sí, hacia los 90, el auge de Internet, es decir, la llegada de Internet, las TIC ahí comienzan a tener un papel más importante en la organización social de la escuela, pero atención, como vos bien hablás de desigualdad, nosotros lo vimos esto cuando analizamos este artículo, que estaba atravesado por un fuerte sesgo europeo, este artículo de María del Pilar Púa. Así es, Analía, en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, Argentina, este proceso fue mucho más lento y desigual, debido a las realidades locales que tienen que ver con lo social, lo político y lo económico, que son muy distintas a la realidad europea. Igualmente, esto nos sirvió para adentrarnos en la incorporación de la tecnología en la educación a principios de los 90. Quizás podemos decir que este acceso a las TIC, que si bien se globalizó, ello no quiso decir que se zanjearan las desigualdades para nada. Sí, sí, como vos bien decís, en nuestro país las TIC llegaron de forma fragmentada, primero en forma de recursos audiovisuales, después algunas computadoras en los laboratorios escolares y más tarde el acceso a Internet. Sí, pero todo esto, Analía, dependía y muchas veces aún depende del contexto institucional, del barrio, de la provincia, del presupuesto y de la formación docente. Esto genera hoy una brecha digital enorme. Sí, sí, hoy aunque parezca impensado un mundo sin tecnología en el aula, no podemos dar por sentado que todos tienen el mismo acceso ni las mismas competencias digitales. Esto generó una gran desigualdad, ya que no todos los estudiantes tienen acceso y mucho menos las instituciones educativas. Sí, por eso proponemos una mirada que es necesaria, ¿no? También esta mirada que vaya más allá del uso técnico de las TIC. Lo que necesitamos es una alfabetización digital crítica, ¿no? Que nos permita comprender y analizar y además de actuar en este entorno digital con ética y con responsabilidad, ¿sí? Hoy, como educadores, debemos crear experiencias pedagógicas, ¿no? Enriquecedoras que trasciendan el uso cotidiano de la tecnología, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión sobre la identidad y la privacidad en el ciberespacio. Es fundamental que la educación aborde los derechos digitales y la responsabilidad cívica, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos activos y conscientes, ¿no? En un entorno hiperconectado.
Sí, sí, totalmente. Hoy vivimos en una cultura digital que transforma cómo nos comunicamos, aprendemos y construimos nuestra identidad. El aula no puede quedarse afuera de esa transformación. La educación debe adaptarse a nuevas formas de aprendizaje y fomentar como vos dijiste, Claudia, la alfabetización digital crítica. Los derechos digitales son esenciales para la participación ciudadana y la equidad en el acceso a la información. La educación emocional y el bienestar digital son cruciales para un uso saludable de las TIC. Necesitamos un enfoque pedagógico que integre la tecnología, el pensamiento crítico y habilidades del siglo XXI para así formar ciudadanos activos y críticos. Así es, Analía, acordamos en que las TIC deben ser vistas como herramientas mediadoras y no como soluciones mágicas. No solo facilitan el acceso a la información, sino también que nos permiten la interacción social con el otro y el aprendizaje colaborativo, además de modificar la manera en que habitamos el mundo. Sí, sí, desde la educación necesitamos, como dije, promover un enfoque que integre la tecnología, pero también el pensamiento crítico, la conciencia ética y habilidades del siglo XXI como la colaboración, la creatividad, la comunicación y la resolución de problemas. Sí, veíamos con Analía también que no debemos olvidar la importancia de la educación emocional y el bienestar digital, ¿no? No se trata solo de conectarse, sino de cómo nos vinculamos con ese mundo digital sin que eso nos fragmente socialmente. Sí, sí. Otro artículo que también analizamos y que lo traemos acá y que nos pareció valioso fue el de la revista Caracteres, una publicación interdisciplinar enfocada en la cultura digital, dirigida por Daniel Escandel Montiel de CONICET del año 2014. Sí, allí un grupo de académicos analizan varias problemáticas del ámbito escolar. Señalan la resistencia al cambio de algunos docentes formados en modelos tradicionales. Eh, También interpelan la desconexión comunicativa que existe entre educadores y jóvenes y la existencia de problemas de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación que pueden incrementar las desigualdades sociales. Sí, sí, en este artículo también se resalta que la relación de los jóvenes con lo digital ha migrado desde el ámbito escolar hacia el tiempo libre. Actualmente los jóvenes interactúan todo el tiempo con medios digitales como internet, teléfonos celulares, videojuegos, fuera del contexto escolar, lo que ha transformado sus prácticas tanto culturales como sociales. Así es, por eso se propone trabajar en las escuelas desde una alfabetización mediática, que no solo enseña a usar las TICs, sino que forme para crear conocimiento, analizar información y pensar críticamente el mundo digital. Esta propuesta busca promover un aprendizaje más atractivo y relevante para los estudiantes, conectando las TICs con sus intereses y el contexto contemporáneo que hoy vivimos. Y así llegamos a uno de los temas más actuales, la inteligencia artificial. Como dijimos al principio, ¿qué hacemos como docente? Nos preguntamos esto con Claudia. ¿La integramos? ¿La prohibimos? ¿La ignoramos? Nosotras creemos con Analía que no podemos ir contra el avance tecnológico. No hay que resistirse, sino conocerla y adaptarla críticamente. Herramientas como ChatGPT pueden ayudar a personalizar el aprendizaje, a diseñar actividades y resolver dudas y generar ideas. Es decir, tenemos que sumarlo como un aliado, ¿no?, a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, es verdad, Claudia. Incluso vimos juntas que también nos puede liberar el tiempo como docentes y nos va a permitir enfocarnos más en lo emocional, lo relacional, lo creativo, en lo humano del grupo de estudiantes. Así es, Analía, pero también vimos que hay que tener cuidado, ¿no?, con la IA, ya que nos plantea desafíos éticos, ¿no?, que tienen que ver con la privacidad de los datos, el acceso desigual, la dependencia tecnológica que también que genera y algunos sesgos en los algoritmos, ¿no? Sí, es verdad. Por eso nos parecieron estas 5 claves para incorporar la inteligencia artificial en el aula
En primer lugar, familiarizarnos con ella, es decir, comprender su funcionamiento y las limitaciones. Otra clave sería establecer una configuración segura, esto que dice Claudia de los peligros, ¿no? Con acceso responsable y supervisado. Otra, desarrollar actividades interactivas que inviten a la participación crítica de los estudiantes. También asumir un enfoque ético, abordar cuestiones de privacidad, equidad, asegurando un uso responsable de la tecnología. Y por último, valorar la evaluación continua, es decir, ajustar el uso de la IA a la respuesta del grupo. Así es, Analía, así es. Em, Vamos al cierre ya de nuestro espacio. Sí, sí, vos también me habías hablado de las propuestas que tenías para que habías pensado, las propuestas pedagógicas con la IA, como lluvia de ideas, debates estructurados, esto me lo habías comentado vos. Sí, sí, Analía, algunas propuestas concretas que habíamos pensado, sí, las lluvias de ideas, los debates estructurados, algunos juegos de roles también digitales, la resolución de problemas también, donde con la IA podemos sugerir soluciones y que los grupos de estudiantes puedan criticar y evaluar y debatir, ¿no? Es muy rico todo el recurso didáctico que podemos apropiarnos con estas nuevas tecnologías. Sí, sí, y lo importante de la inteligencia artificial, en eso congeniamos las dos, que no nos reemplace como docentes, sino que potencie la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes. La preparación para asumir este compromiso depende de nuestra capacidad colectiva para fomentar, como vos bien dijiste, una alfabetización digital crítica y ética, así como de la voluntad de integrar la diversidad de perspectivas en el uso de la tecnología. Es fundamental que tanto educadores como ciudadanos trabajemos juntos para garantizar que las herramientas digitales amplifiquen las voces de todos y todas y promuevan una democracia inclusiva. Sin un esfuerzo consciente y colaborativo, existe el riesgo que la tecnología siga contribuyendo a la fragmentación y desigualdad social en lugar de fortalecer la cohesión democrática. Para cerrar, como vos bien dijiste, Claudia, creemos que el desafío educativo de hoy no es solo tecnológico, sino profundamente humano, ético y político. Así es, Analía, la educación del siglo XXI debe formar ciudadanos digitales críticos, capaces de actuar con responsabilidad en un mundo hiperconectado. Sí, sí, y solo eso va a ser posible, como dijimos, si trabajamos juntos, docentes, estudiantes, comunidad. La tecnología puede ser una gran aliada si sabemos usarla. Así es, gracias por acompañarnos en esta reflexión y recuerden, Educar educar también es es hackear hackear certezas. certezas. Hasta la próxima. A la próxima.